Su nombre está grabado en torres, campos de golf y hoteles por todo el mundo. Pero antes de ser presidente, antes de ser una figura mediática, Donald Trump fue algo más, un símbolo del poder, del lujo y del ego americano. En los años 80, su rostro aparecía en todas las revistas. Era el millonario joven, ambicioso y excéntrico que todos querían entrevistar. Pero detrás de la imagen había una historia más compleja, la de un hijo que heredó el negocio familiar y lo convirtió en un espectáculo global. Esta es la historia de cómo Donald Trump convirtió su apellido en una marca multimillonaria. Desde los modestos edificios en Brooklyn hasta la icónica Trump Tower en el corazón de Manhattan. Porque a veces, una marca puede valer más que un negocio. Mucho antes de las Torres Doradas y los titulares, hubo un chico de Queens que soñaba con ser más grande que su padre. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946, en una familia donde el dinero y la ambición ya formaban parte del aire que se respiraba. Su padre, Fred Trump, era un constructor exitoso, un hombre meticuloso, pragmático, que había aprendido a hacer fortuna edificando viviendas para la clase media trabajadora de Nueva York. Fred no buscaba lujo. Buscaba volumen, rentabilidad y relaciones con el gobierno. Su madre, Mary Ann MacLeod Trump, provenía de Escocia. Tenía un fuerte acento británico, una fe profunda y una personalidad discreta. Si Fred representaba la ambición, Mary Ann representaba la elegancia y el deseo de ascenso social. Donald creció junto a 4 hermanos, Mary Ann, Fred Jr., Elizabeth y Robert. En esa casa, el éxito no era una opción, era una obligación. Desde muy joven, Donald mostraba un carácter fuerte y competitivo. A los 13 años, sus padres decidieron enviarlo a la New York Military Academy, buscando disciplina. Allí, el joven Trump aprendió la importancia de la jerarquía, la imagen y la autoridad. Descubrió que el respeto podía ganarse, no solo con resultados, sino con presencia. Tras graduarse, Donald ingresó a la Wharton School of Finance, en la Universidad de Pensilvania, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del país. Allí, mientras muchos compañeros estudiaban teoría, Trump se enfocaba en lo práctico. Analizaba inversiones, desarrollo inmobiliario y mercado financiero, pero sobre todo observaba a los grandes constructores de Manhattan. Más que los libros, le interesaba el juego real. Cómo mover dinero, cómo usar deuda, cómo proyectar grandeza. En Wharton, comenzó a entender algo que marcaría su futuro, que el éxito no depende solo de lo que posees, sino de lo que la gente cree que posees. Cuando terminó sus estudios a comienzos de los 70, volvió a Nueva York decidido a dejar su marca. Pero no quería continuar en los barrios de Brooklyn como su padre. Quería conquistar Manhattan, el centro del poder, las luces, las cámaras y los grandes negocios. Y así, con un título bajo el brazo y una ambición desmedida, Donald Trump se unió al negocio familia, pero con una visión completamente diferente: transformar el apellido Trump en sinónimo de poder, lujo y espectáculo. Era el comienzo de una nueva era. Y con ella, aparecería una figura que lo moldearía para siempre. Un abogado temido, implacable, llamado Roy Cohn. A comienzos de los años 70, Manhattan era un lugar en crisis. Muchos edificios estaban vacíos. La economía atravesaba una recesión, y pocos querían invertir. Pero Donald Trump veía una oportunidad donde otros veían ruina. Con apenas 27 años, convenció a su padre para mirar más allá de Brooklyn. Y juntos apostaron por algo impensado: revitalizar el viejo Commodore Hotel, justo al lado de la Grand Central Station. Trump negoció con bancos, funcionarios y la cadena Hyatt para transformar aquel edificio abandonado en el nuevo Grand Hyatt New York. Fue su primer gran golpe. Un acuerdo millonario, logrado a pura persuasión, contactos y una confianza que rozaba la arrogancia. Pero detrás de cada gran ascenso suele haber un nombre oculto. En este caso, ese nombre era Roy Cohn. Roy era un abogado famoso en Nueva York. Había sido asesor del senador McCarthy durante los años del anticomunismo y tenía una reputación temida. Un hombre sin escrúpulos, brillante, despiadado y con conexiones en todas partes. Cuando Trump lo conoció en 1973, quedó fascinado por su estilo. Roy no pedía permiso, atacaba primero.
enseñó a Donald 3 reglas que marcarían su carrera. Nunca te disculpes, nunca retrocedas y siempre contraataca. Trump adoptó esa mentalidad al pie de la letra. A finales de los 70, con Cohn como su mentor y protector, Trump se lanzó de lleno a conquistar Manhattan. En 1980 comenzó la construcción de la Trump Tower, su proyecto más ambicioso hasta ese momento. Un rascacielos de vidrio y bronce en plena Quinta Avenida, diseñado no solo como un edificio, sino como un símbolo. Trump no solo estaba levantando torres, estaba construyendo una imagen, una identidad basada en lujo, poder y su propio apellido. En los años 80, Trump ya no era solo un empresario, era una marca. Su firma en dorado aparecía en limusinas, revistas y portadas de diarios. Su relación con Roy Cohn se mantuvo hasta mediados de esa década. Pero para entonces, Donald ya había aprendido todo lo necesario. Cómo controlar los medios, cómo intimidar rivales y cómo hacer del conflicto un espectáculo. A comienzos de los años 80, Donald Trump ya no era solo un empresario, era una marca. La Trump Tower, inaugurada en 1983, fue más que un edificio, fue su carta de presentación al mundo. Mármol rosa, cascadas interiores y su nombre en letras doradas. La torre no solo vendía departamentos, vendía una fantasía, la idea de que el lujo podía tener una firma. Su siguiente movimiento fue conquistar el entretenimiento y el juego. A mediados de los 80 compró y construyó varios casinos en Atlantic City, el Trump Plaza, el Trump Castle y más tarde el imponente Trump Taj Mahal. En esa época, el nombre Trump ya era sinónimo de grandeza, lujo y riesgo. Su estilo extravagante, su peinado inconfundible y su constante presencia en los medios lo transformaron en un personaje público fascinante. Mientras otros empresarios buscaban discreción, Trump buscaba cámaras. Sabía que la atención era poder. Y en los 80, ningún empresario entendía eso mejor que él. Su rostro aparecía en revistas como Time y Forbes. Publicó su primer libro, The Art of the Deal, que se convirtió en un bestseller mundial. Allí, más que consejos de negocios, enseñaba su filosofía de vida, exagerar, proyectar éxito y nunca mostrar debilidad. En 1987, Trump era un sinónimo de éxito americano. Autos, aviones privados, helicópteros, edificios, hoteles, todo llevaba su nombre. Pero los años 90 trajeron un golpe inesperado, la deuda. Sus casinos comenzaron a perder dinero y su imperio se tambaleó. Sin embargo, incluso en la crisis, Trump mantuvo lo que más valía, su marca. En lugar de desaparecer, decidió reinventarse. Apareció en películas, talk shows y programas de televisión. Desde Mi Pobre Angelito 2 hasta El Príncipe del Rap, Donald Trump se convirtió en una figura reconocible, casi caricaturesca, pero rentable. Su imagen exagerada, su manera de hablar y su obsesión por el éxito lo transformaron en un ícono pop. En 2004 llegó el movimiento que consolidaría su fama global, el reality show The Apprentice. Cada semana, millones de personas lo veían juzgar a aspirantes al éxito empresarial. Su frase, "You're fired", se volvió parte de la cultura popular. En ese programa, Trump ya no era un empresario que actuaba como una celebridad. Era una celebridad que actuaba como empresario. Lo que alguna vez fue una marca comercial, ahora era una marca humana. Un símbolo del poder, la arrogancia y el éxito americano. En menos de 3 décadas, Donald Trump había pasado de los barrios de Queens a convertirse en uno de los nombres más reconocibles del planeta. No por lo que construyó, sino por lo que representaba, la promesa del éxito sin límites, con su propio apellido como bandera. A lo largo de su vida, Donald Trump entendió algo que pocos empresarios comprendieron también, que en el mundo moderno, la atención es poder. Y Trump supo convertir cada mirada, cada crítica y cada escándalo en combustible para su marca. Desde los titulares de los 80 hasta su llegada a la Casa Blanca en 2016, su historia fue la misma con un escenario diferente. Trump vendía éxito, incluso cuando lo perdía. En política, aplicó las mismas reglas que en los negocios: exagerar, dominar la narrativa y convertir su nombre en sinónimo de poder.
Lo que comenzó como un apellido en un edificio terminó siendo una marca global con peso político, económico y cultural. Para algunos, Trump representa la ambición sin límites. Para otros, el ego llevado al extremo. Pero nadie puede negar que entendió cómo funciona el juego. En una era donde la fama puede más que la fortuna, él construyó su fortuna a partir de la fama. Cada imperio tiene un origen distinto. Pero todos comparten algo: el poder de una idea.